Gracias, José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia. Estamos platicando sobre el caso Rosario Robles, el debido proceso, y anoche hablábamos del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. En opinión del ministro, no hay razón para que se excusara, pero que quizás pudiera prosperar una queja o la queja en el Consejo de la Judicatura Federal por algunas expresiones, como cuando dijo: esto es una joyita, a propósito de una declaración de la parte defensora o de la propia Rosario Robles. Pero lo que me llamó la atención es que, como yo mismo, dijeras que ha sido un buen juez. De hecho, es joven, tiene alrededor de 40 años. Sí, sí. Y lo que yo sé es que le replicó muy bien al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando éste le hizo el reproche de haber liberado a un presunto delincuente, hijo de Lojos, que dijo el presidente: dejó libre a un delincuente el juez. Y dice el juez, oiga, yo no recibo consignas, y como que defendió bien su chamba. Sí, es un juez serio, es un juez competente, y desafortunadamente este tipo de casos no los busca él, desde luego, porque le van llegando por un turno, pues sí, seguramente lo están lastimando en su prestigio, en su fama, que es una buena fama. Sí, cómo no. Ahora nadie habla del juez del caso Robles, sino del sobrino de Dolores Padierna. Sí, exactamente. Ahora, en tu experiencia, estos casos tan colosales en la cuantía como la dichosa estafa maestra, a mí me llama la atención que de 11 instituciones de gobierno y 18 universidades, hasta donde vamos, en tribunales está solamente Rosario Robles por 2 secretarías de Estado. No hay rectores, no hay otras dependencias. ¿A qué lo atribuyes? Francamente, habría que ver cómo están construyendo las carpetas, porque una cosa es demostrar que efectivamente con el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones se llevaron a cabo estas asignaciones directas. ¿Por qué? Porque al tratarse de órganos del Estado, y ese es el fondo del asunto, no se tiene que hacer una licitación, no se hace un concurso, simplemente se asigna a una universidad que dice tener las capacidades para hacer aquel estudio. Entonces, la forma en la que esto operó, de acuerdo con la Auditoría Superior, se le encargaba a la universidad de X o Y, teniendo o no competencias, que hiciera un estudio. Esta universidad, a su vez, subcontrataba a una persona, y al parecer ahí lo que se estaban repartiendo eran porcentajes de dinero. Si este es el caso, abrir toda la condición, pues es relativamente fácil. Llevar todos estos asuntos a proceso no siempre es fácil, porque hay que demostrar unas condiciones de causalidad entre los actos que estoy realizando, la asignación del estudio, la no entrega de lo que hoy le llaman muy elegantemente los entregables, y la constitución de este delito. Entonces, es una cadena que se tiene que mostrar en juicio, no a partir de que nos parezca bien o mal las conductas realizadas. Sí, a lo que me refiero es a que, habiendo al menos 18 universidades y 11 dependencias de gobierno, estamos hablando de 29 entidades, en donde habría cuando menos 29 personas, si no es que muchas, decenas y decenas, en que se habla de que las dependencias gubernamentales daban a trabajar asuntos que no debieran trabajarse así. Y las universidades cobraban un dinero presentando facturas apócrifas de empresas fantasma. Es decir, me parece muy escandaloso como para que solamente estemos viendo el caso a través de una persona y de 2 secretarías. Absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que esto, para que no se demuestre, como mucha gente piensa, que estamos frente a una represión política, que estamos frente a una acción política por la condición de... Un acto de venganza. Un acto de venganza, etcétera. Pues sí, efectivamente, esto se debería de ampliar a todas aquellas universidades, secretarías de Estado, etcétera, que participaron en una maquinaria, porque esto tiene la condición de ser
hacer una generalidad, que están en esta misma situación. Yo creo que esto sí que dices tú sería muy correcto verlo para que no quedemos con la idea de que es solo una persona, la propia idea del juzgador que se empieza a derivar y todas estas sospechas que empiezan a aparecer. Ahí tendría sentido la expresión presidencial de que Rosario Robles es chivo expiatorio. Por supuesto. Porque el chivo expiatorio es el que paga las culpas de los demás, ¿no? Exactamente. Pero ¿qué con los demás? Exactamente. Ojalá que sí se esté, y eso estuvo bien documentado cuando estaba el contador Portal y la maestra Bruna Mucharín, que estaban ahí en la Auditoría Superior. Yo creo que en la auditoría forense que tenía la Auditoría Superior de la Federación, levantaron todos estos elementos, y bueno, si hay otros casos semejantes, ya no digo idénticos, porque es difícil que haya casos idénticos, pues sí se debía estar procesando todos esos casos para evitar esta suspicacia que estamos enfrentando de chivos expiatorios o venganzas. ¿Por qué nada más una persona Exacto. y dos instituciones habiendo tanto? Exactamente. Y estos casos, tanto el de, digamos, la estafa maestra en la complejidad que tiene, Sí. como el específico de Rosario Robles, ¿hay posibilidad de que terminen siendo revisados constitucionalmente por la Suprema Corte? Sí, es altamente probable. ¿Cuál sería la condición básicamente? ¿Resolvería el juez de distrito? Esa decisión del juez de distrito sería apelable ante un tribunal unitario. Esa decisión del tribunal unitario iría a un colegiado, y si tiene materia de constitucionalidad, y supongo yo que la va a tener por las condiciones que se están presentando, interpretación de un tratado internacional, interpretación de algunos preceptos sobre la culpabilidad, etcétera, es muy probable que esto termine siendo revisado por la primera sala en 1 año y medio, que eso es lo que suele tardar este tipo de cosas, más o menos, y en la Corte definir si se dieron o no se dieron violaciones. Ahora, algo que es bien interesante es entender que este es un juego, voy a poner esta expresión para significar lo que quiero decir, este es un juego rudo. ¿Por qué razones? Porque la señora Robles pues va a contratar los mejores abogados que estén a su alcance tratando de demostrar o su inocencia o simple y sencillamente que la Fiscalía no tuvo la capacidad de demostrar su culpabilidad bajo el principio de presunción de inocencia. Es a la Fiscalía a la que corresponde acreditar que se cometieron los delitos, no a la señora Robles. Bueno, pero esto que a veces parece tan simple, luego se olvida en los procesos. Y es la dificultad de comprobar todo esto que se está diciendo, las relaciones de causalidad, los pases, el dinero, etcétera, etcétera. ¿Y dónde quedó la bolita? Porque nadie sabe dónde quedó el dinero. Y dónde quedó la bolita, etcétera, etcétera. Ahora, otra cosa interesante de este proceso, más allá, insisto, el esfuerzo, es que están todos estos acuerdos por cooperación. Las personas en nuestro sistema no es como en los Estados Unidos, que lo vemos luego en las películas, pero las personas pueden empezar a dar información colaborando con las autoridades para que se vaya ampliando la identificación de personas. Entonces, este tipo de procesos luego también van surgiendo por expresión misma de los que están procesados, otras personas procesadas, y se va haciendo una variante de los testigos protegidos. Una variante de los testigos y que protegidos. Algún beneficio por supuesto reciben en cuanto a disminución de penas o de cargos. Exactamente. Esos son los acuerdos de beneficio, y entonces se van haciendo señalamientos. Entonces, algo que aparentemente empieza con una sola persona, de repente pudiera ser que estemos viendo a muchas más personas involucradas siendo llamadas a proceso. José Ramón Cosío responde todo, y eso me pone muy nervioso. Yo quisiera que en algo dijeras, de eso sí no tengo la menor idea. Pero fíjate, ministro en retiro, qué perla parece ser que se hizo como cuenta de vidrio. La semana pasada fue detenido Carlos Ahumada, el empresario corruptor en Argentina, sobre una acusación de la PGR. Y pues este domingo, sí, me enteré por mi querido Ciro Gómez sí, Leiva, pues ya está en su casa. Ya está en su casa. Y el juez que vio el asunto eso dijo que la acusación de la Fiscalía era absurda. Exactamente. ¿Cómo ves que ya no tenemos ni tú ni yo materia para esta conversación en que estamos hablando de Rosario Robles y del debido proceso, pero no tenemos un aderezo ahí padrísimo que sería Ahumada? Sí. Gracias a Ahumada, imagínate cuánta gente del entonces PRD hizo carrera. Yo el domingo en la mañana vi el Twitter que subió Ciro Gómez Leiva,
Después, efectivamente, no muchas personas lo comentaron, pero sí vi la respuesta del juez que dijo, oiga, esto francamente es absurdo. Yo creo que acabó el hombre por disculparse con el señor Ahumada y pedir... Era algo que estaba aclarado en México, creo, hace 2 años. Hace 2 años, sí. Entonces, pues, eso es indicativo de que tuvo a la vista todos los elementos que se le propusieron y lo dejó en libertad. Si se dan cuenta, el doctor Cosío habla con una propiedad que parece que está en el pleno de la Corte. Y yo quisiera que sacara aquí pues una especie de tabla de esa de ranuras en que se friega se lava la ropa, o sacaras un bordado, un tejido. ¿A poco entre ministros no le echaban rico al chisme? Con algunos sí y con algunos no. Con algunos. Bueno, es que también... ¿Sabes qué decía Pirandello? Que uno es uno con unos y otro con otros. Entonces, Pirandello. Bueno, sí, es que hasta en las peceras hay rutas, ¿no? Hasta en las peceras hay... ¿no? Dice, todos somos iguales en el caso de los 11 ministros del Pleno, pero hay unos más igualados que otros. No, hombre, José Ramón, yo te agradezco mucho esta conversación. Como siempre, Carlos, de tantos años. No sale del marco legal, digamos, del tema, pero es un gusto saber cuáles pueden ser las veredas en que transiten estos casos y estas personas. José Ramón, te agradezco mucho esta conversación. Carlos, y muchas gracias. Este hombre es consultable, pero creo que cobra honorarios, a mí no. Muchas gracias. Gracias, Carlos. José Ramón Cosío, muchas gracias a ustedes y buenas noches.